continuar con este capítulo de circulatorio sanguíneo y linfático del corazón. Vamos a ver, como ustedes habíamos hecho nervioso, ¿no? Estuvimos haciendo nervioso. ¿Se puede ver la pantalla compartida y se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, ya, muy bien. Avisen a sus compañeros una vez que entren, ¿ya saben? ¿O están todavía bloqueando eso? Esperaremos a ver que ingresen un poco más. Están solamente 14, 16, ¿no? Ustedes. Pero empezaremos entonces indicando. Estamos haciendo con ustedes nervioso. Ahora toca circulatorio sanguíneo y linfático y corazón. Este capítulo tiene su importancia porque son las bases para lo que hay que aprender en fisiología al siguiente año, así que procuren leerlos. Todo esto que estamos avanzando ahora, es importante que los lean, los aprendan bien, para poder aprender fisiología. Así que vamos a dejar entrar todavía unos a estos que están esperando. Participantes, que entren estos jóvenes. Bueno, esto del sistema circulatorio, vamos a subrayárselos a ustedes aquí, que es un sistema de transporte. ¿Qué es lo que están transportando? Todo lo que está disuelto o suspendido en los líquidos, sobre todo en el sistema circulatorio sanguíneo y también el sistema linfático. Esto del sistema circulatorio sanguíneo, obviamente, es el que nos permite transportar el oxígeno desde el medio ambiente a los pulmones y de estos a las células de cada uno de los tejidos. Y además de eso, devolver el dióxido de carbono, que sería ya el desecho después de haber utilizado el oxígeno. Además de eso, transporta los nutrientes que necesitan las células y también transporta los desechos o los llamados metabolitos de degradación. Vamos a hacer ingresar todavía unos 6 más que estaban tomando el suapi. No estaba frío, no estaba tibiecito. Su mamá se descuidó esta vez. Además de eso, se transporta en este sistema circulatorio los sistemas defensivos, o sea, los llamados glóbulos blancos. También se transforman los mensajeros químicos, que son las hormonas que van a controlar la mayor parte de las funciones de una persona. Pero siguen entrando estos. También existen los llamados factores de la coagulación que se transportan en esta circulación sanguínea. Y todo esto se logra a través de un sistema arterial
y un sistema venoso. Un sistema arterial que su parte más delgadita, la que está más cerca a las células, son los sistemas llamados capilares. Y lo que recoge la sangre con los desechos ya de retorno al corazón es el sistema venoso. Entonces vamos a... ¿Se puede ver la pizarra? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces, si esquematizamos nosotros aquí un corazón con sus 4 cavidades, aurícula las de arriba, esta va a ser, normalmente a una persona se la mira como si estuviera de frente. En anatomía seguramente les han dicho, ¿no? De frente, con sus manitos aquí mirando hacia adelante, igual su pierna, ¿no? Entonces, si esta persona está de frente, este es su lado o su mano derecha y esta será la izquierda. Entonces, igual en el corazón, esta es su aurícula derecha, este es su ventrículo derecho, esta es su aurícula izquierda y este es su ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo sale una arteria de gruesas paredes y de grueso diámetro, que se llama la aorta. Aorta. Esto es la arteria. Arteria aorta. Entonces, la circulación viene desde el ventrículo izquierdo por la aorta y esa aorta va luego dividiéndose en otros vasos sanguíneos, en otras arterias ya más delgadas. Y así continúa dividiéndose en arterias más delgadas hasta que finalmente lo más delgadito de todo son los llamados capilares. Y aquí ya están las células, esperando recibir de los capilares a través de esto de acá, es el llamado líquido extracelular. No es que viene un capilar y se entra aquí a la célula, no. El capilar solamente deja el oxígeno y los nutrientes en el líquido extracelular, aquí, y de aquí, del líquido extracelular, recién ingresa a la célula. Y la célula bota sus desechos y su dióxido de carbono al líquido extracelular y de ahí reingresa a estos capilares que se vuelven vénulas. Esto hemos dicho, estos son capilares. Capilares. Y acá se vuelven vénulas. Se transforman estos mismos capilares, se transforman, modifican la pared de su epitelio y se transforman en vénulas. Y así sucesivamente, estas vénulas se van haciendo más gruesas, hasta que luego se forman las venas. Se llaman venas porque son las mismas vénulas que van uniéndose, o sea, las vénulas delgaditas, aquí hay hartas vénulas delgaditas, y esas vénulas delgaditas se van uniendo y se van formando las venas ya más gruesas. Y esas venas llevan la sangre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, la sangre. Del ventrículo derecho sale y va al pulmón. Aquí voy a dejar los 2 pulmones. Aquí están los pulmones.
Y de los pulmones vuelve ya con oxígeno y dejando el dióxido de carbono en los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y nuevamente hace el circuito por la aorta, los capilares, las vénulas, las venas, etc. Ese es el circuito de la circulación sanguínea. Volvemos a nuestro... Aquí está. Bueno, vamos a dejar ingresar a otros 4 más. Eso es el sistema circulatorio sanguíneo. Vamos a subrayarlo aquí, lo que estamos hablando, sistema circulatorio sanguíneo, el que les acabo de explicar. Pero también existe el sistema circulatorio linfático. Y este sistema circulatorio linfático, su característica es que recoge lo que no pudo recogerse por las venas. Es decir, vamos a volver a nuestro cuadrito, a la pizarra. Aquí en la pizarra nosotros veíamos que lo que las células mandan al líquido extracelular y del líquido extracelular ingresa esto a las vénulas, pero lo que no ingresa, lo que no llega a ingresar a las vénulas y se estaría quedando aquí en este líquido extracelular, es recogido por este sistema linfático. Este sistema linfático recoge, vamos a poner linfático. Recoge lo que no pudo entrar aquí a las vénulas. Entonces se entra a los linfáticos, porque los linfáticos aquí a nivel del cuello igual van a venir a drenárselo a la vena. Entonces es como una especie de una circulación accesoria de la parte circulatoria normal. Aquí recoge los desechos que no pudieron recogerse en las vénulas. Y además, este sistema linfático va por los ganglios. Existen lugares donde hay células de defensa. Entonces, estos linfáticos pasan también por los ganglios para que puedan ahí estar en contacto. Lo que contienen los linfáticos es el líquido, esa linfa, para que entre en contacto con su sistema de defensa, es decir, con los glóbulos blancos, que son los sistemas de defensa del organismo. Eso también hace los linfáticos, llevan esta circulación a los ganglios linfáticos, que son un sistema concentrado donde están las células de defensa. Y además, los linfáticos también se encargan de, si este es el intestino de la persona, aquí está el intestino, entonces en la absorción de los alimentos del intestino, en la absorción de las partes grandes de las grasas, también los linfáticos son los que se encargan de absorber y transportarlo, como hemos dicho, hacia la vena. Y la vena lo lleva a la aurícula derecha, al ventrículo, al pulmón, y etcétera. Volvemos a el ciclo nuevamente. Si hay alguna pregunta. Bueno, volvemos entonces al texto. En este sistema circulatorio
sanguíneo. Aquí. Tenemos que existen dos sistemas en realidad. Uno se llama sistémico, que es el uno, es el sistémico, y dos, el pulmonar. Y estos sistemas circulatorios son los que se están impulsados por esta bomba que se llama el corazón. Como hemos dicho, entonces, esta circulación es la que se encarga de llevar la sangre con oxígeno desde los pulmones al corazón y a los tejidos y devolver la sangre ya sin oxígeno, o sea, con dióxido de carbono, desde los tejidos hacia el corazón y luego al pulmón para que pueda eliminarse. Entonces, nuestro esquemita que estábamos haciendo hace rato, aquí vemos un corazón, su aurícula derecha, aurícula izquierda, y saliendo por la aorta, la sangre roja con oxígeno. Y esta va a los capilares, arteriolas, así se llaman los vasos sanguíneos ya de menor diámetro, para que puedan dejarle, aquí estarían las células, entonces estos dejan aquí en el líquido extracelular los nutrientes, el oxígeno, y del líquido extracelular ingresa a las células. Y a su vez las células eliminan dióxido de carbono, eliminan sus desechos, y estos desechos reingresan a las vénulas. Y las vénulas se van uniendo hasta que forman las venas, como en este caso, la vena cava que va a ir a desembocar a la aurícula derecha, de aquí pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a los pulmones, a través de esta llamada arteria pulmonar. A pesar que se llama arteria, pero la sangre que lleva es sangre venosa, por eso está aquí con azul. ¿Y por qué la han llamado arteria? Esto médico burro, para que se llame arteria todo lo que sale, los vasos sanguíneos que salen del corazón, a eso les están llamando arteria. Entonces, esta sale, pero con sangre que es venosa. Y por el contrario, aquí en los pulmones, entonces, la sangre venosa elimina el dióxido de carbono, el CO2, y recoge, incorpora, elimina por eso la flechita aquí para afuera, e incorpora el oxígeno que tienen los pulmones, este oxígeno, lo incorpora a la sangre, y esta sangre de los pulmones viene por estas llamadas venas pulmonares, mal llamada vena porque trae sangre con oxígeno, sangre arterial, y se llama vena porque entra al corazón. Por eso se llama vena, porque en realidad la sangre que lleva no es sangre venosa. Se llama vena pulmonar, y esta vena pulmonar llega a la aurícula izquierda, de aquí pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta para hacer nuevamente el ciclo que hemos explicado. La circulación sistémica es esta que está aquí llevando sangre del corazón a todos los tejidos y retornando hasta la aurícula derecha. En cambio, la circulación pulmonar es esta, la que va del corazón a los pulmones y vuelve al corazón. Entonces serían dos tipos de circulaciones. Esta que es la pulmonar, vamos a ponerla aquí, esta es la pulmonar, la que estoy pintando ahorita, esta es la circulación pulmonar. Y esta otra, que la voy a hacer así con rayas, esta otra es la sistémica. Con rayas onduladas, esto es la sistémica. Estos vasos sanguíneos sistémicos, vamos a ver nosotros que
Uno son las llamadas arterias, como hemos dicho. Estos son los vasos sanguíneos sistémicos de un tipo. Y el otro tipo se llaman las venas. Entonces, arterias y venas. Entonces, las arterias son aquellas que sacan la sangre del corazón y las venas las que llevan la sangre al corazón. La diferencia entre estos dos sistemas son las presiones con las que se maneja. Es decir, el sistema de las arterias tiene una alta presión. ¿Cuánto es la presión del humano normal? 120 milímetros de mercurio como presión sistólica sobre unos 80 milímetros de mercurio como presión diastólica. O sea, cuando el corazón se contrae, es la sístole. Y cuando se contrae en la sístole, con la fuerza que ejerce el músculo cardíaco, la presión dentro de los vasos arteriales sube hasta 120 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Y cuando el corazón ya no se contrae, está en diástole, la presión no se baja a 0, se baja solamente hasta 80. Porque aunque el corazón esté en diástole, o sea, en reposo, diástole es el reposo, sístole, contracción, diástole, reposo. Entonces, en contracción, la presión aumenta hasta unos 120 milímetros de mercurio dentro de las arterias. Y en dilatación o relajación del corazón, cuando no se está contrayendo, esta presión de 120 baja, pero no baja a 0, baja hasta 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque aunque el corazón esté en reposo, igual la sangre con esta presión tiene que seguir circulando. Porque si quedara en 0, no se movería a ningún lado y se quedaría estancada la sangre. En cambio, como queda con 80, sigue circulando hacia las venas. El ventrículo izquierdo, entonces, es el que hace la fuerza mayor para enviar la sangre a todo el organismo y tiene la característica de que las arterias que salen del ventrículo izquierdo son grandes arterias elásticas. Esto es lo que vamos a subrayar, lo elástico. ¿Por qué? Por su alto contenido en fibras elásticas que le permiten dilatarse y luego contraerse. A los vasos sanguíneos tienen esa capacidad. O sea, si del corazón, vamos a dibujar aquí un pedazo del ventrículo, aquí está el ventrículo izquierdo, 10 minutos más nos quedan de esto. Acá está el ventrículo izquierdo y sale de aquí la aorta. Pero cuando el corazón está contrayéndose y le saca la sangre así con su contracción, esta aorta tiene la capacidad de dilatarse para poder recibir toda esa cantidad de sangre que le manda el ventrículo. Y se puede dilatar gracias a ¿qué? A que tienen fibras elásticas. Pero ya cuando el ventrículo deja de contraerse, ya está en reposo, entonces ya no hay que empuje. Ahí es cuando estas fibras elásticas son las que vuelven a su diámetro normal y contraen los vasos, las paredes, para llevarlo a su posición inicial y que el vaso sanguíneo ya se vuelva del diámetro normal para que así la sangre siga luego avanzando gracias a esta presión de 80, que es la presión sistólica. Además de eso, al comienzo, estas arterias que están más gruesas son las llamadas elásticas. Pero conforme van dividiéndose y alejándose del corazón, se vuelven arterias musculares.
que es cuando ya disminuye el grosor de estas arterias elásticas. Las elásticas son las grandes arterias como la aorta, la carótida, la subclavia, la renal, que son las más gruesas, esas son elásticas. Pero de ahí se van dividiendo en estas llamadas arterias musculares. O sea, estas elásticas después ya se van a ir dividiendo así, bifurcándose como un árbol, van saliendo así sus ramitas, y cada una de las ramas ya es más delgada. Y esas ya se llaman arterias musculares. Y siguen ramificándose estas musculares hasta que se van a formar las llamadas arteriolas. Y siguen esas arteriolas ramificándose hasta que se van a llamar los capilares. Entonces, en nuestro dibujito de aquí arriba, vamos a ver. Entonces, aquí están la aorta. Aquí estarían las arterias musculares. Las musculares. Y después se van a dividir y se van a volver arteriolas, que son este número 3 que le estoy poniendo las arteriolas. Y finalmente, en los capilares, que ya serían estos. Aquí no están con su nombre, pero estos ya serían aquí los capilares. Capilares. Y estos mismos capilares luego se van convirtiendo en las vénulas, y las vénulas se van uniendo unas con otras para ir formando las venas sistémicas hasta desembocar en la vena cava y la cava en la aurícula derecha del corazón. Bueno, entonces de estos capilares la sangre pasa a lo que se llaman las vénulas, y después de las vénulas a las venas, y después de eso se llega al corazón. Solo que en este caso hay que notar que las venas transportan sangre, pero a presiones muy bajas. Y como son muy bajas, tienen poco músculo en su pared, comparado con las arterias, ¿no? Esta circulación pulmonar es una distancia corta, no solamente del corazón, del ventrículo derecho, a los pulmones, y de los pulmones a la aurícula izquierda. Solo eso es la circulación pulmonar. Es una distancia muy cortita y con presiones muy bajas. Estos vasos sanguíneos más gruesos normalmente tienen 3 capas. Y estas capas se llaman íntima, media y adventicia. Entonces, íntima es la de más adentro, porque aquí está el vaso sanguíneo, sería esto, y aquí estaría, digamos, su boca. Entonces, lo de más adentro, lo que está en contacto con los glóbulos rojos, aquí voy a dibujar un glóbulo rojo, es el endotelio. Y este endotelio tiene la característica de que es suavito, no tiene que tener lugares irregulares. O sea, aquí no pueden haber así unas cosas levantadas, porque eso haría confundir a las plaquetas, que son otras células, unas células así, que son medio sonzas porque no tienen núcleo. Y estas plaquetas, cuando encuentran una irregularidad aquí en el endotelio, y como son sonzas, piensan que es una herida. Y como es una herida, y esta es la función de las plaquetas, es evitar la hemorragia, entonces se empiezan a agrupar estas plaquetas y forman un coágulo.
en vano, porque no hay sangre, no hay hemorragia, mejor dicho. Pero ese coágulo puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque como aquí está circulando la sangre, este coágulo, como no hay una herida que esté tapando, sino que era una irregularidad, como si una piedrita que hay ahí, ¿ya? Entonces ese coágulo puede desprenderse e ir circulando, y en los vasos sanguíneos que sean ya más delgaditos, aquí está el coagulote este grande, y en los vasos sanguíneos que son delgaditos, ya no va a entrar y va a tapar, va a obstruir la entrada de este vaso sanguíneo, y ya no le va a entrar aquí sangre ni oxígeno, y esta parte del tejido se va a morir. Eso se llama isquemia. Después del endotelio, entonces viene la capa que se llama la íntima. Esta es la primera capa, íntima. Después viene la media, esta es la capa 2. Y finalmente la adventicia, que es la capa 3. Y la diferencia está acá entre lo que es las 3 capas en una arteria y en una vena. La capa media, entonces, en las arterias es mucho más amplia, más gruesa que en las venas. Esta es de una vena y esta es de la arteria. Entonces, la arteria, la capa media es mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que soportar presiones mayores. Si no hay preguntas, falta casi un minuto, así que enseguida vamos a retornar una vez que tomen unos cuantos tragos de su API. Y recordarles que mañana hay otra vez bloqueos, paros, esas cosas, pero ya como universidad. Y como hay transporte, vayan planificando ir a esa concentración que se tiene mañana en la Bush, en la rotonda de la Unifrance, para que podamos luchar por la autonomía, ¿no? Eso nos toca a nosotros como universidad, ya no es al pueblo, entonces ya no podemos confiarnos en que vayan los otros. Van a ir ustedes también a apoyar. Yo voy a estar por allá también, así que eso acuérdense, mañana hay que estar haciendo bulto, porque por ahí vienen los masistas y entonces hay que pegarlos, ¿no? Así que para eso necesitamos que vayan ustedes, los más fisicudos. Bueno, jóvenes, vayan a tomar su API para que tengan fuerza para pelear mañana. Enseguida retornamos. Si es que no hay preguntas, a tomar su API.